tener el espíritu de ser vigilantes. Vivir con el espíritu de ser vigilante. El pasaje de hoy es el mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia fue fundada alrededor del año 190 antes de Cristo. Su nombre significa amor fraternal. Era la más joven de las 7 ciudades. Filadelfia varias veces había recibido ayuda de parte de Roma para ser reconstruida. Por eso ella también cambiaba su nombre, ¿no? En primera instancia cambió su nombre por Neocesarea, ¿no? Y también después cambió su nombre a Flavia. Esta ciudad estaba ubicada a unos 50 kilómetros de Sardi, ¿no? Donde la tierra es muy fértil para los viñedos, pero es una región volcánica, ¿no? Donde ocurren frecuentemente terremotos. Es así que en el año 17 a.C. hubo un poderoso terremoto que sacudió Filadelfia, ¿no? Junto a Sardi y también a 10 ciudades a su alrededor. Aunque el mayor desastre ocurrió en Sardi, ¿no? En Filadelfia, después, años siguientes, habían frecuentes temblores, ¿no? La gente quería salir de la ciudad a resguardarse a los alrededores. ¿Cómo vive la gente en lugares donde hay frecuentes temblores, frecuentes terremotos? Mi esposa me contó que en México, en los años 2000, 1985, también en el 2017, también en el 2019, en el mes de septiembre, justo en ese mes de septiembre, en cada año, ocurren los terremotos, fuertes terremotos, ¿no? En uno de ellos, incluso el centro de la ciudad del DF de México quedó totalmente destruida, ¿no? Y ocurren en el mes de septiembre, como también hemos visto esta semana también, ¿no? Un fuerte terremoto de 7 grados centígrados, ¿no? Entonces la gente de México vive realmente con mucho temor, muy susceptible a los terremotos, ¿no? Y dice que mucho más cuando llega este mes de septiembre, porque generalmente en este mes de septiembre ocurren los terremotos, ¿no? Así que la gente de Filadelfia habría vivido en constantes peligros y amenazas, siempre temerosos de un nuevo desastre y muy pobres, ¿no? Por eso la gente quería salir de la ciudad. Sin embargo, ¿no? A pesar de toda esta situación insegura, la iglesia de Filadelfia era la más firme entre las 7 iglesias. El Señor estaba muy emocionado y contento con la iglesia de Filadelfia, que la elogió y la bendijo y no dijo nada en su contra. Más bien les aconsejó que retengan lo que tienen. Al ver esto, realmente quedamos maravillados, ¿no? Con esta iglesia. Y nos pareciera que esta iglesia tuviera mucha fuerza, ¿verdad? O también que haría muchas obras, ¿no? Pero el Señor dice, esta iglesia tenía poca fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo esta iglesia logró la alegría del Señor y sus bendiciones? ¿Cuál era su secreto? Ora Dios que meditando en el pasaje de hoy, podamos aprender el secreto espiritual para crecer como la iglesia de Filadelfia. Amén. Primero, he puesto delante de ti una puerta abierta. Versículo 7 hasta el 8a. Miren el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor se presentó a esta iglesia como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí la frase el santo, el verdadero, significa que el Señor es Dios puro, real, genuino. En Él no hay mentiras.
Y la frase, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, hace referencia a la profecía de Isaías sobre la llave de la casa de David, la cual simboliza la llave de la puerta del reino de Dios. El Señor tiene esta llave. Él tiene el poder y la autoridad para abrir y nadie puede cerrar y nadie puede abrir esta puerta. En este mundo hay muchas religiones que plantean diferentes ideas de salvación. Pero solo por medio del Señor Jesús, el ser humano puede volver a la casa de Dios. Amén. Ahora, miren el versículo 8a. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El Señor, que tiene la llave de David, puso una puerta abierta delante de la iglesia de Filadelfia, que nadie podía cerrar. Esto no simplemente quiere decir que ellos marcharían confiadamente al reino de Dios, sino también que el Señor puso delante de ellos la puerta abierta de predicación. Aquí podemos aprender que el Señor tiene el poder y la autoridad para abrir la puerta de predicación que nadie puede cerrar. En el libro de Hechos se muestra cómo el Señor abrió las puertas para la predicación a los judíos y gentiles. Cuando Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje, ellos juntaron a toda la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. La obra de salvación se realiza porque el Señor abre la puerta para la predicación y nadie puede cerrar. En nuestra congregación también Dios ha puesto una puerta abierta para predicar en Cochabamba. Pastor Moisés sirve el mensaje y algunos hermanos de Cochabamba también participan. Realmente esta es una obra maravillosa del Señor. Él tiene el poder y la autoridad para abrir las puertas de predicación y nadie puede cerrarlas. Ora a Dios para que pongamos nuestra fe en el Señor, que tiene el poder y la autoridad para abrir la puerta de predicación. Entonces nosotros podamos predicar en toda situación. Amén. Segundo, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Versículo 8 al 13. Ahora miremos el versículo 8 de nuevo. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia tenía poca fuerza. ¿Qué significa tienes poca fuerza? La palabra fuerza en griego significa poder en número y en riquezas. Los hermanos de la iglesia de Filadelfia habrían sido pocos en números, una manada pequeña, insignificante y económicamente pobres. También según el versículo 9, ellos habían sido perseguidos por los judíos. Ellos no tenían el suficiente conocimiento para defenderse de los judíos que estaban bien preparados bíblicamente. De manera que habrían sido humillados. En pocas palabras, la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza humana, es decir, muchos límites y condiciones desfavorables para hacer alguna obra grande. Fácilmente ellos se habrían rendido, diciendo, hice todo lo posible, hice todo, pero no se puede. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos?
Miremos de nuevo el versículo 8b. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ellos, aunque tenían poca fuerza, habían guardado la palabra del Señor y no habían negado el nombre, su nombre. En la Biblia, la Nueva Versión Internacional, la frase has guardado mi palabra es has obedecido mi palabra. Ellos habían obedecido la palabra del Señor. ¿Qué es guardar u obedecer la palabra de Dios? Es negar nuestros sentimientos y pensamientos ante la palabra de Dios para hacer caso de ella. Es negar nuestros sentimientos y pensamientos ante la palabra de Dios para hacer caso de ella. Según nuestra naturaleza humana, no podemos obedecer a la palabra de Dios de manera natural. Muchas veces la palabra de Dios choca con nuestros deseos humanos. Por eso tenemos que orar a Dios para que Él nos ayude. Cuando oramos por fe, el Espíritu Santo obra en nosotros y nos da la fuerza para obedecer la palabra de Dios. Que una vez salía a predicar a la universidad, daba vueltas y vueltas en la universidad y no podía encontrar ovejas, ya estaba anocheciendo, así que ya quería irme. Pero el Señor me recordó la palabra: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. El Espíritu Santo trabajó en mi corazón a través de esta palabra y podía seguir buscando estudiantes para predicar, hasta hacer estudio bíblico. Cuando terminé, realmente estaba muy gozoso, muy alegre. Como sabemos bien, la palabra de Dios tiene poder. En el libro de Génesis, cuando Dios creó el universo, repite la palabra, dijo Dios y fue así. Esto nos muestra que la palabra de Dios tiene poder de creación. La palabra que estudiamos y oímos es la misma palabra con la cual Dios creó el universo. ¿Qué ocurre cuando guardamos la palabra de Dios en nuestra vida práctica? La palabra de Dios hace la misma obra de creación en nuestro interior. Transforma nuestra vida. Esta transformación es el cambio de nuestra cosmovisión y también de nuestro sistema de valor. Es decir, una transformación de adentro hacia afuera. El hombre se preocupa por cambiar la parte de afuera, ese es su comportamiento, ¿no? Su conducta. Esto puede cambiar por algún tiempo, pero nuevamente vuelve a lo mismo. Cuando guardamos la palabra de Dios, cambia nuestro interior, nuestra cosmovisión, nuestro sistema de valor. Como vemos acá, este cuadro, la parte interior de nosotros, miren, está nuestra cosmovisión, es decir, cómo vemos el mundo. ¿Sí? Y como ven en la parte, ¿me puede ayudar con el mouse o no se puede? La parte de afuera, ¿no? Donde dice conducta, ¿no? Esa parte, ¿no? Esa parte al hombre le preocupa y quiere cambiar, ¿no? Su conducta, su comportamiento. Entonces, puede hacerlo, pero esto no dura, es poco tiempo, ¿no? Pero cuando obedecemos a la palabra de Dios, cuando guardamos la palabra de Dios, cambia nuestro interior, cambia nuestra cosmovisión. El centro es esa parte. Cuando cambia eso, entonces automáticamente también cambia nuestra conducta y nuestro comportamiento. Sí, un buen ejemplo es Moisés, ¿no?
Él vivía en el palacio como hijo de la hija del faraón, gozando de las riquezas, poder, gloria. Pero él renunció a todo esto y escogió ser maltratado con su pueblo, ¿no? Dice la palabra porque él tenía puesta su mirada en el galardón. Es decir, que su sistema de valor había cambiado. Ahora no veía ya las riquezas, el palacio, todo eso, sino veía el galardón eterno, la vida eterna. Cuando los hermanos de Filadelfia guardaban la palabra de Dios, la palabra del Señor, de la palabra del Señor recibían nutrientes para fortalecerte y soportar toda la situación. Humanamente tenían poca fuerza, pero interiormente ellos eran fuertes y no negaron el nombre del Señor. Ellos eran como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ahora, el Señor, ¿qué bendición les iba a dar a esta iglesia que obedecía la palabra del Señor? Miremos los versículos 9 y 10. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, los hermanos de Filadelfia estaban humillados o eran humillados ante los judíos. Pero el Señor iba a hacer que estos judíos mentirosos se postren a sus pies y reconozcan que Él amaba a la iglesia de Filadelfia. Esto significa la derrota total de sus enemigos. También el Señor les iba a guardar de la hora de la prueba que iba a venir sobre los que moran en la tierra. Ahora el Señor, ¿qué dirección les dio? Veamos el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí, ¿qué es lo que ellos tenían que retener? Guardar la palabra del Señor hasta que Él venga. Lo que el Señor quería de ellos no era que ellos hagan grandes obras, sino guardar su palabra en su corazón, aunque tengan poca fuerza. A menudo nos sentimos pesados, ¿no?, creyendo que tenemos que hacer muchas obras visibles, ¿no?, estudios bíblicos, meditación personal profunda, pan diario, etc. Pero el Señor conoce nuestra limitación, es decir, Él conoce que no podemos hacer muchas cosas. Lo que Él quiere de nosotros es que guardemos su palabra en nuestro corazón. Por más que sea tan limitante nuestra situación, podemos guardar la palabra del Señor. Entonces, Dios hace su obra de creación en nosotros. Amén. Una pastora de Iztacala, de México, no podía salir a predicar a la universidad porque por causa de la pandemia. Entonces, ella se quedaba muy fatalista, muy impotente. Pero cuando ella guardaba la palabra en su corazón, Dios le dio fuerza para vencer toda esa situación fatalista. Ella comenzó a invitar a sus colegas de trabajo al estudio bíblico. Ella decía, aunque yo no puedo ir al campus, voy a servir a mis colegas con la palabra de Dios. En esta pandemia ella invitó a 4 personas al culto dominical. Una de ellas tiene su hija que estudia la carrera de medicina y ahora está estudiando la Biblia con esta pastora. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón,
Dios hace su obra de creación en nosotros y nos hace vencer nuestra situación fatalista e impotente. Ahora miremos el versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Les iba a hacer columna en el templo de Dios y nunca más saldrían de allí. Las columnas son muy importantes porque son el sostén del templo. Por esto ellos iban a tener un lugar de honor y gloria en el reino de Dios y nunca saldrían de ellos. Para ellos que huían por los temblores, esta promesa realmente era muy importante porque representaba la seguridad eterna. También el Señor iba a escribir el nombre de Dios, de la ciudad de Dios y su nuevo nombre. Esto significa que ellos pertenecen a Dios, pertenecen a la ciudad de Dios. Ya no tendría que cambiarse de nombre como habían hecho antes, porque Dios iba a ser su protector. El Señor bendijo a la iglesia de Filadelfia abundantemente. ¿Cómo era el corazón del Señor al bendecir a esta iglesia? En los versículos del 8 al 11, la frase he aquí yo, se repite 4 veces. El Señor Dios Creador no tiene de qué emocionarse por el comportamiento del ser humano, ¿verdad? Pero al hablar de los hermanos de la iglesia de Filadelfia, se emocionó y dijo 4 veces, he aquí yo, he aquí yo. El Señor estaba muy emocionado y alegre con esta iglesia porque guardaba su palabra, aunque tenía poca fuerza. Nuestra congregación también es una iglesia que tiene poca fuerza. Cuando nació en Corea, los pastores coreanos eran muy pobres. Algunos dicen que vendían su sangre para servir la obra. Pero cuando ellos guardaban la palabra, id y predicar el evangelio a todas las naciones, ellos se levantaron como misioneros a diferentes países, aún sin conocer el idioma, sin tener el trabajo, ellos iban y predicaban la palabra. Nosotros también fuimos bendecidos por esta obra, pues misionero Esteban, misionera Paulina, vinieron a Bolivia y nos sirvieron con la palabra. Dios bendijo grandemente nuestra congregación. Hoy, según la web de VF, hay 66 países en donde están nuestros misioneros predicando la palabra. Ahora aquí, también en nuestra congregación acá, somos también una iglesia que tiene poca fuerza. Somos pastores autofinanciados. Tenemos que trabajar para sostener a nuestra familia y también servir la obra. Por esta situación, nuestro límite es el tiempo. La mayor parte de nuestro tiempo pasamos en el trabajo o en el negocio. Entonces nos queda muy poco tiempo para servir la obra. Por otro lado, predicar a los estudiantes universitarios no es fácil. La mayoría acepta hacer estudio bíblico, pero luego no vienen. Y los que se quedan haciendo estudio bíblico hacen por varios años estudio, pero también algunos se van. También hace más de 1 año y medio que las puertas de la universidad están cerradas, es decir, no hay clases presenciales, por lo que no hemos podido salir al campus a predicar. Esto nos paraliza y no sabemos qué hacer. No podemos menos que pensar que las puertas de predicación están cerradas. Pero el Señor en medio de esta situación no nos pide que hagamos grandes cosas,
Solo guardemos su palabra. La palabra nos va a fortalecer y sobre todo el Señor se va a alegrar y nos va a bendecir abriendo las puertas de la predicación. Amén. Meditando en el pasaje de hoy, me identifico con la iglesia de Filadelfia en el sentido de tener poca fuerza. Como director de nuestra congregación, mi primer responsabilidad es servir el ministerio de la palabra. Para realizar esta labor tengo tiempo muy limitado por el trabajo y también por servir a mi familia. También hay que hacer la labor de amor, de tocar los problemas de pecado que también me causan estrés y preocupación. Últimamente la salida de Pastor Daniel y Pastor Emanuel de nuestra iglesia me causó mucho dolor. A veces no sé qué hacer. Así que realmente tengo poca fuerza humana para poder servir nuestra congregación como director. Sin embargo, al meditar en el pasaje de hoy, quedé maravillado al ver que el Señor, que bendijo y se emocionó y se puso tan contento con la iglesia de Filadelfia, porque esta iglesia guardaba la palabra. Por medio de esto, puedo entender que el Señor no me pide hacer grandes cosas, sino que solo guarde su palabra. Entonces Él se va a alegrar y va a derramar sus bendiciones sobre mi vida. En este último tiempo, por medio de pan diario, recibí la palabra Éxodo capítulo 35, versículo 5, que dice: tomad de entre vosotros ofrendas para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Esta palabra me direccionaba a hacer las cosas, la obra de Dios, de corazón. Entonces, cada vez que tenía que realizar alguna actividad, ya sea preparar mensaje, alabanza, culto de los días viernes, esta palabra me impulsaba a hacerlo de corazón. Había mucha alegría, mucho gozo, mi actitud totalmente cambiaba. Ora a Dios para que en medio de mi poca fuerza guarde la palabra del Señor, de manera que sea usado preciosamente en su obra de salvación. Concluyendo, hermanos, en el pasaje de hoy aprendimos que el Señor bendijo muy emocionado y alegre a la iglesia de Filadelfia porque había guardado su palabra. Ora a Dios que guardemos la palabra del Señor, de manera que el Señor se alegre y derrame su bendición sobre nuestra congregación y podamos crecer como la iglesia de Filadelfia. Amén. Vamos a leer la palabra clave. Voy a orar. 2, 3. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Padre Celestial, muchas gracias por su palabra. Señor, tenemos poca fuerza para servir su obra. Muchos límites de tiempo, Señor. Pero usted no nos pide hacer grandes obras, sino solamente obedecer su palabra, guardar su palabra en nuestro corazón. La palabra nos va a dar los nutrientes necesarios para servir su obra. Ayúdenos, Señor, a guardar su palabra en medio de toda situación, de manera que seamos fortalecidos y crezcamos como la iglesia de Filadelfia. Oro en el nombre de Jesús. Amén.